nos quiere presentar con estas mecánicas de la desconexión moral su reflexión acerca de qué ocurre en el agente moral, en particular sobre la función regulatoria que debería permitirle la advertencia del acto lesivo que potencialmente va a ocurrir. Esa es la pregunta que él quiere hacer. ¿Cómo puede ser que si hemos estado formados en un mecanismo social, sociocognitivo, ante la consideración de determinada acción, una cosa terrible como generar un dolor aterrador a una persona, a su muerte, o una cosa también terrible pero menos cruenta como aprovecharte del anonimato para agredir a otra persona? ¿Qué ocurre en esa advertencia y por qué no ocurre la advertencia? Uno de los efectos de cuando ya pasa esta desconexión moral, cuando no funciona el límite autorregulatorio, y eso se encuentra con algunas diferencias dependiendo de la mecánica que ocurre para la desconexión moral, es que primero se realizan los actos agresivos y violentos, pero también en algunas ocasiones se favorece que sean más violentos o que incluso ocurran con una frecuencia mayor. Y esta pregunta de Bandura también conduce a intentar y destacar, como habíamos visto en la parte previa, que ocurre una dinámica similar tanto en la violencia interpersonal, digamos, más cotidiana, como en esta conducta delictiva severa, importante. Hablemos un poco sobre la agencia moral en la consideración de Bandura. Él considera que la agencia moral presenta al menos dos aspectos. El primero, se manifiesta la agencia moral como el poder para contenernos de actuar de una forma inhumana. Es decir, hay una primera tarea de contención. La agencia moral tendría este poder de evitar que nosotros lo hagamos, que nosotros realicemos este acto inhumano. Pero también tiene el poder de promover actos más humanos. Porque también es cierto que en la interacción ocurren muchas circunstancias y esas circunstancias llevan a actuar de algún modo. Él lo que plantea es que la agencia moral favorece de una forma proactiva, favorece que actuemos de forma humana y frena la potencialidad del acto inhumano. Y esto se forma precisamente en ese entorno sociocognitivo. Esa teoría, de hecho, él lo plantea, que la agencia moral está incrustada en la teoría sociocognitiva más amplia, que abarca precisamente los mecanismos de autorregulación afectiva. Y eso se fundamenta en los estándares personales vinculados a las autosanciones, a las sanciones morales. Yo recibo la sanción, preveo la sanción moral cuando me planteo realizar un acto inhumano o me castiga a mí mismo moralmente por haber cometido ese acto inhumano. Tanto el acto delictivo terrible como esa cosa más cotidiana que puede ser que aprovechas el anonimato para agredir a alguien en Instagram o en donde sea. Entonces, la pregunta de Bandura es ¿qué mecanismos ocurren para que no funcione este proceso de agencia moral? Destaca, por tanto, que la función moral está gobernada de forma autorreactiva, es decir, proviene de nosotros de forma espontánea, más que de un razonamiento frío, etc. Y esto es muy interesante, es decir, no lo plantea como un estudio cognitivo que uno hace sobre los límites, sino más proviene si lo queremos decir así, no lo dice él específicamente, como proviene de la estructura formada de la persona, de una forma reactiva ante la potencialidad del evento, del acto que genera o de aquel acto ya realizado. Esos mecanismos de regulación que gobiernan la conducta moral no entran de juego a menos que se activen muchos mecanismos psicosociales mediante los cuales las autosanciones morales se desvinculan selectivamente
de la conducta inhumana. Y es lo que él plantea. Es decir, dice, para que esto ocurra, tiene que existir una desvinculación de ese proceso de aquellos actos inhumanos que potencialmente generaban la sanción moral. Esa desconexión moral puede centrarse en la reestructuración cognitiva de la conducta inhumana. Va a ser como más claro ahora que lo veamos, pero lo que plantea es que existe un cambio cognitivo que permite la desconexión del acto inhumano. Por supuesto, eso ocurre a partir de las dinámicas, como cuando tú haces un saneamiento del lenguaje y ya no llamo igual al acto inhumano, le pongo un nombre eufemístico, por ejemplo, o desplazo la responsabilidad mía como actor moral individual y se la atribuyo a un grupo, a la pertenencia a un grupo o la pertenencia a un escenario como social, como representante de otros actores, o incluso cuando minimizo los efectos perjudiciales, o incluso cuando culpo a la propia víctima, que son las mecánicas que vamos a ver enseguida. Y la teoría cognitivo-social adopta una perspectiva interaccionista de la moral. Esto es particularmente importante y quiero destacarlo. Son productos de la interacción recíproca de influencias personales y sociales. Es decir, ocurre en un escenario social, ocurre en un determinado país, en un determinado entorno. No sé, piensen esto, imagínense, aquí se conecta con rasgos de la cultura. Imagínense una persona que agrede verbalmente, trata de manera inhumana a la persona que le arregla las uñas porque considera que es una persona inferior porque sus ingresos son inferiores o su formación es inferior. O incluso la persona que maltrata al profesor de colegio o profesor de universidad porque lo considera un loser y que lo considera un empleado suyo y trata a los empleados de esa forma. Porque pues no puede tener un empleado y tratarlo bien, pero lo puede tratar también de manera inhumana. Entonces esa es la conexión entre los aspectos de la cultura y la incorporación personal de esos mecanismos de desconexión, que va a ser mucho más claro ahora que los especifiquemos. Por supuesto, estos mecanismos desvinculan el control moral tanto a nivel individual como colectivo. Y esto es una advertencia bastante fuerte. La vida civilizada requiere, lo dice Bandura, además de estándares personales humanos, salvaguardas integradas en los sistemas sociales, que defiendan el comportamiento compasivo y renuncien a la crueldad. Entonces, si en mi sociedad no hay esas salvaguardas, si en mi sociedad se valida esa conducta, el fenómeno, por ejemplo, usted no sabe quién soy yo, y entonces yo tengo derecho a maltratar a alguien, pues las salvaguardas sociales no están. No basta entonces con el aspecto personal, sino también contribuirían las salvaguardas sociales, que me prohíben, que penan, que castigan y que construyen la advertencia moral y que construyen la capacidad para yo reaccionar previamente ante un potencial acto inhumano. Eso, por supuesto, si nosotros pensamos en la cultura de nuestro país, nos debe señalar diferentes elementos que son llamativos. Entonces, para decir una definición muy práctica, la desconexión moral es el conjunto de mecanismos sociocognitivos que permiten a la persona justificar actos perjudiciales para otros, sin deterioro de su autoconcepto moral. Si la persona realiza el acto inhumano y sin embargo se siente justificada para ese acto inhumano. Realiza el acto inhumano, no le parece inhumano cuando lo planea, no le parece inhumano cuando lo hace y no le parece inhumano cuando vuelve atrás. Y por supuesto no deteriora su autoconcepto moral. Se considera justificada en el acto. Esto es lo esencial. Entonces voy a enumerar y colocar algunos ejemplos de estos mecanismos que Bandura plantea de desconexión moral. El primero es la justificación moral, que es actuar bajo un imperativo moral, preservando su visión como agentes morales,
mientras infligen daño. Es decir, para decirlo de una manera más gráfica, cuando considero que hay una obligación para actuar así, cuando yo atribuyo y justifico mi acto, para decirlo de una manera más coloquial, porque hay una norma que yo creo que tiene la cultura de que yo debo hacer así. Es decir, que yo siento que yo puedo tratar inhumanamente a esta persona porque llegó tarde al trabajo, por ejemplo. Esto que hablábamos con el ejemplo de nuestra cultura traqueta tan lamentable. Llegó fulano tarde, pues obviamente puedo decirle algo, hay un convenio conmigo, lo que sea, pero yo me siento autorizado para tener una conducta inhumana, para insultarla, para quitarle la retribución, alguna cosa que leía en la prensa en estos días de una persona que no le pagaba a la persona que le ayudaba en la casa porque llegaba tarde, entonces le descontaba dinero. Y esa persona se sentía justificada y le parecía válido. Entonces, este es un tipo de justificación moral, es decir, se siente que actúa bajo otro imperativo moral. Es decir, eso es lo que yo debo hacer. También el etiquetado eufemístico es notablemente frecuente y está presente de muchas formas en nuestra cultura y en manifestaciones de desconexión moral. Usar un eufemismo es cambiar un nombre, utilizar un nombre que le quita la carga lingüística al evento. Es decir, en vez de decir devalué a esta persona o la insulté o lo que sea, yo digo no, la reprendí, le ayudé a hacer conciencia. No sé si seguimos con el ejemplo de esta persona que ayuda en tu casa, decirle, porque ojo, acuérdense que Bandura lo dice, es decir, ocurre tanto en la conducta delictiva como en estos otros actos inhumanos cotidianos a los que podemos acostumbrarnos. Entonces, le digo, no, es que no fue que le dije que era una floja, que era una vaga, que era una inútil, lo que sea, y en vez de decir que la denigré, que sería el adjetivo que más se ajusta, hacer una, digo, no, es que la reprendí, es que le ayudé a hacer conciencia. Ese es un etiquetado eufemístico. No le ayudaste a hacer conciencia. Hacer conciencia es sentarte con ella y decirle, mira, hemos hecho un acuerdo que llegas a las 10 de la mañana por esta circunstancia, por esta otra, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Esto puede ser. Pero decirle, eres un flojo, eres un inútil, deberías ser más puntual en todo, ese tipo de generalizaciones, y eso obviamente hay un componente cultural que lo valida también, es en el caso concreto muy frecuente de muchos países latinos, no solamente el nuestro, es ese considerar que una persona que recibe una retribución de ti por un trabajo es un siervo que yo puedo maltratar como si estuviéramos en la colonia. Por supuesto, también existe otro modo que es la comparación ventajosa, otro mecanismo de desconexión moral. En la comparación ventajosa es colocar en contraste un acto sumamente más violento, que tampoco sería válido. Si seguimos con el ejemplo que estamos diciendo, no, pero fíjate que no le quité el dinero, igual le pagué. Sí, igual le pagaste, pero le dijiste que era una floja, que era una impuntual, que era no sé qué. Por supuesto, la comparación ventajosa es, no, pero fíjate que finalmente le pagué. Es que si no le pagara sería mucho peor, sería mucho más violento, sería mucho más agresivo, sería terrible. En casos más dramáticos, delictivos, sería compararlo, no, pues es que lo golpeé con una vara en los pies para que aprendiera que no se hace esta determinada acción, pero no lo maté. Eso sería una comparación ventajosa en un ámbito delictivo mucho más serio. También existe el desplazamiento de la responsabilidad, que es efectivamente reduce el malestar emocional, pero se trata precisamente de decir que no fui yo, sino que era mi tarea. Mi tarea como miembro de la sociedad, como miembro de esta empresa, como persona que realiza una evaluación de una acción, hago esto. Entonces te quitas la agencia moral y la diluyes hacia otros. Y por supuesto también está la difusión de la responsabilidad, que es cuando se actúa bajo el anonimato. Que finalmente estoy dentro de la masa. Entonces, si esa persona dirá, no, pero eso que hice lo hace cualquiera. Pero tú lo hiciste. Pero el argumento de desconexión moral es ese
componente sociocognitivo sería: esto lo hace cualquiera. Si yo le preguntase a esta persona, ¿por qué te aprovechaste y le escribiste esta cosa por esta cuenta anónima a esta persona? No, pero que otros lo han hecho. Pero resulta que aquí no estamos juzgando que otros lo hayan hecho o el componente cultural. Estamos considerando que tú, como agente moral, tomaste la decisión de agredir a esta persona aprovechándote del anonimato, que también ocurriría si nos vamos al ámbito delictivo, cuando ocurre un linchamiento. Entonces no, fue la furia del pueblo, pero tú cogiste un garrote y le abriste el cráneo a una persona. Por supuesto, también hay otra forma, que es otro mecanismo de desconexión moral, que es la distorsión de las consecuencias. Distorsionar las consecuencias es cuando le bajo la categoría o desconecto mi acto de lo que ocurrió. Si vamos nuevamente al ejemplo más dramático, al ejemplo vinculado a la agresión masiva, al linchamiento, supongamos que no llegaste hasta matar a la persona, pero dices: no, pero finalmente fue simplemente dolor para que aprendiera. Fue simplemente todos lo hicimos porque era algo que le servía. Entonces estoy distorsionando las consecuencias. La consecuencia es que le generaste dolor, le fracturaste un hueso, lo que sea. No fue un acto pedagógico. O por supuesto también puedo desacreditar el daño y decir: no, realmente esto no fue doloroso. Realmente el dolor ayuda, o una cosa así. Desacreditas el daño. Hay un par de mecanismos que me parecen a mí particularmente atroces, opinión mía, que es efectivamente atribuirle la culpa a la víctima. Es decir, es que era la reacción esperada. Esta persona expresó su opinión sobre un determinado tema, entonces yo tengo derecho a decir que es un imbécil, o que es una persona, no sé, desconsiderada y no sé qué y tal cosa, y lo devalúas completamente. O podemos ir más allá, decir: no, es que como él entró a mi tierra, yo le disparé. También existe una dinámica que también se manifiesta así, un mecanismo, que es la deshumanización. En la deshumanización es desproveer a la persona de los rasgos humanos, de sentir dolor, de sentirse mal porque tú lo agredes, o justificar que él no tiene el mismo valor que tu comunidad, para utilizar también una imagen muy gráfica en una agresión étnica, porque yo le bajo el valor humano a esta persona porque pertenece a otra etnia o pertenece a otra clase social. Aquí también se aplica lo que decíamos: si considero que clase social es una cosa muy radical, entonces yo puedo a esta persona insultarla y agredirla porque solo así entiende. O también evidentemente lo deshumanizo cuando le quito algunos derechos básicos, como el derecho a ser respetado. Si yo aprovecho un mecanismo en una organización de evaluación y yo hago un juicio dramático sobre esa persona, se nota que es un mediocre, debería ser más juicioso en todo, es una persona dominada por su ego o por lo que sea. Es un mecanismo de deshumanización. Es decir, estoy desproveyendo a esta persona de algunos de los rasgos humanos, que primero, por supuesto, es el derecho a ser respetado, pero también estoy desconociendo que esa persona se siente agredida y le generó dolor. Entonces, esto eran los mecanismos que Bandura considera que permiten esta desconexión moral. Es decir, que no existe la advertencia en la persona porque ocurren estos mecanismos cognitivos en los cuales yo desplazo mi responsabilidad. Ya no soy agente moral, sino es como grupo, como lo que sea. Justifico el acto diciendo que es un acto justo, o que es un acto, o le atribuyo la culpa a la misma víctima diciendo que no tiene algunos rasgos humanos básicos. Entonces, esto ocurre de manera profundamente dramática y a veces ocurre de una manera organizada. Cuando uno piensa, por ejemplo, las leyes de la mafia que ocurren en muchos lugares y que ocurren no solamente en entornos mafiosos. Ahí les estoy mostrando, quiero que vean las imágenes de Letizia Battaglia, una fotógrafa
que se dedicó a testimoniar precisamente para desarrollar conciencia de lo que estaba ocurriendo las víctimas de la mafia en el sur de Italia hace unos años. Eso fue un trabajo fotográfico muy importante porque era ponerle rostro a los muertos, ponerle rostro a las personas agredidas, también para que los demás no se desentendiesen, porque también como comunidad yo me puedo desentender. Cuando le colocaba rostro a estas víctimas, lo que estaba haciendo era permitiendo que el mecanismo de deshumanización no nos permitiese que la persona se desconectase moralmente con lo que ocurría. También hay otros fenómenos, hay un par de películas que yo les recomendaría para considerar cómo ocurren estas dinámicas. Uno es Roma Città Aperta de Rossellini, también la película Germania Anno Zero, también de Rossellini, y por supuesto Shooting the Mafia, que es la película documental sobre esta fotógrafa, sobre Letizia Battaglia, y son como 13 escenarios que de una forma gráfica permiten entender, aproximarse a estas dinámicas. Por supuesto, Shooting the Mafia me parece sumamente importante. Y claro, yo diría que también tenemos una tarea nosotros en Colombia, de ponerle nombre a esas personas de la periferia, ponerle cara a estas personas de la periferia que sufren bárbaramente. Porque no es solamente, como quiero decir, no se trata simplemente del tema de las masacres, se trata también de ese compañero tuyo al que potencialmente has tratado de una manera inhumana, de ese abusar de la validado por nuestra cultura, abusar de la posición social y permitirte que consideres a una persona que gana menos dinero o que tú consideras empleado tuyo y por tanto lo consideras como un siervo virreinal, consideres que puedes decir lo que te viene a la cabeza. Esto lo decía Bandura. Ocurre en lo interpersonal y ocurre también en el entorno de tipo delictivo. Y por supuesto, en un país como el nuestro, que es un país tan remoto, un país donde uno en las ciudades puede vivir notablemente desconectado y además con una gran diferencia en ingresos, en formación a otras zonas, nos facilita a veces esa desconexión moral, a veces el ser consciente de lo que implica, ojo, no solamente el tema de las masacres, que por supuesto, sino también toda esa violencia económica que se permite con que se robe al sistema educativo y al sistema de salud en las periferias, que acaba permitiendo que estas personas se mantengan en una situación como del siglo XIX en nuestro país. Por supuesto, este es un reto que sirve y se aplica para cualquier campo de la psicología, tanto para la clínica, para entender lo que ocurre, como para la psicología educativa, porque tendremos que desarrollar y revisar esto cuando participamos de procesos formativos mayores, como también, por supuesto, en el caso de la psicología social y, por supuesto, en psicología jurídica. En todos los campos esto acaba resultando importante. Y diría, y también para nosotros porque nadie ha dicho que seamos ángeles, y la dinámica de la desconexión social también puede operar en nosotros, porque formamos parte de nuestra cultura. Por supuesto, los indicadores de salud mental en Colombia también han planteado este reto y bueno, es una tarea que tenemos por delante. Les invito a revisar los artículos que están disponibles sobre Bandura y además les voy a dejar en el link de la descripción una canción de hace unos 10 años que se llama Pensa, que es de hecho una canción en Nápoles, italiana, de Fabrizio Moro, y aquí Fabrizio Moro relata un poco, parecería, provocándolo de un modo plástico, el desarrollo de la advertencia en las comunidades. Pues nada, esta era nuestra revisión sobre las dinámicas de la desconexión moral en Bandura. Les recomiendo, por supuesto, leer los artículos de referencia que también he dejado aquí en la descripción y están disponibles pues, en muchos lugares.